Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde hablamos de emprendimiento sin pelos en la lengua, sin guardarnos nada, sin filtros. Hoy me encuentro con Daniel Bet, Francisco Segura y que les habla Stefan Primno. Hola, soy Daniel Bet, me encanta el emprendimiento, me he dedicado a la mentoría los últimos años, he mentoreado más de 100 proyectos y soy fanático de las startups, la tecnología y la inteligencia artificial. Hola. Por acá, Francisco Sepúlveda, en mis vidas pasadas con emprendimiento en el sector de energía y actualmente con una empresa ya de gestión de patrimonio. Y bueno, yo emprendedor a varios años, consultor, líder de aceleradora y actualmente asesoro a emprendimientos y pymes en su gestión comercial y estrategia. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver cómo armar un equipo al emprender. Entonces, voy a darle la palabra a Daniel para que nos haga una introducción de esto. Oye, este es un gran tema, gran tema. Vimos ya el tema del ser solopreneur, básicamente estar solo y abandonado. Y hoy día vamos a ver temas de cómo construir equipo. Así que, mira, a mí un lema que me dijeron, un principio que me dijeron y que obviamente me equivoqué, no lo seguí y, y básicamente es demórate en contratar y echa rápido. Y eso tiene que ver mucho con los equipos que tú estás construyendo. ¿Y por qué creo que es un tema importante? Porque pasa que justamente cuando tú contratas rápido, cuando tú no haces tantos filtros, no tienes muy estructurado tu proceso de búsqueda, selección, etcétera, y después contratar, o sea, después despedir es lo peor. Es lo peor porque la persona no calzaba, es todo terrible. Entonces mi recomendación para todos, este es como el tip, por favor, hagan bien el proceso de contratación, vean el perfil, definan el perfil. A mí siempre me decían, escríbete el perfil de lo que estás buscando, y yo así, jajaja, pero ¿para qué? Si lo tengo en mi cabeza, porque obvio, si me voy a acordar de todos los detalles en mi cabeza. Y es como, no, escríbelo, en serio. Escríbelo, no solamente temas de salario, no solamente el tema, como, sino también de objetivo, de las habilidades. Fíjate en esas cosas y siempre ten un resguardo y haz un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque por más que te digan las cosas, por más que uno lea, por más que busque referencias, siempre al final quien tiene la última palabra son los hechos de la puesta en marcha y de ponerlo en la realidad. Así que demórate en contratar y si no te gustó la persona y si como que sentís que no, córtalo rápido. Y ahí me gustaría sumar algo. Me gusta lo que comentaste, Daniel, el tema de demorarse en contratar. Fue mi experiencia también. Me lo habían comentado hace varios años atrás. Por favor, demórate en contratar, porque despedir es muy penca. Y lo vamos a decir desde dos puntos de vista. Desde el lado más emocional, despedir, por si alguien nos está escuchando y está por un proceso de eso, despedir es súper penca, ¿ya? Yo me acuerdo que la vez que tuve que hacer un despido, lo pensé mucho tiempo, ¿ya? Hasta que ya llegó un punto en que, y ahí también el tips de cuándo detectar que hay que echar a una persona cuando te empieza a rozar en los equipos, ¿ya? O sea, tú tienes un equipo que la idea es que puedan ir funcionando cada uno por su lado, pero si hay alguien que no empieza a sumar, ni siquiera a sumar cero, empiezan ya como a restar, te resiente la otra persona en el equipo, es como, chuta, estoy trabajando el doble, ¿cachai? Ahora y por la misma remuneración. Entonces, ojo que me gusta también lo que dice echar rápido, porque si no lo echas rápido, te va a resentir el resto de los elementos del equipo y ahí va a ser mucho peor, porque vas a tener que echar a uno y el otro se te va a ir por fricción. Entonces vaya a terminar perdiendo dos personas en el equipo. Y lo otro también lamentable es el tema económico, porque recuerden que contratar a alguien es un costo fijo, ¿ya? Mientras los ingresos de una startup o de un emprendimiento son mayoritariamente ingresos variables, uno tiene costos fijos. Por lo tanto, si también no está tu empresa con los vaivenes y todo, pudiendo absorber ese costo fijo, también de repente traten de dilatarlo un poco. ¿Ya? Tampoco piensen que porque armaron un emprendimiento tienen que contratar gente. No, ya hablamos el capítulo pasado de repente hacer muchas cosas solo o delegar en partners, terceros, etcétera. ¿Ya? Pero tienen que recordar eso, que es un costo fijo y despedir no sale gratis en Chile. Ya hay temas, yo me acuerdo que igual le pusimos un sueldo extra como para aminorar el impacto a nivel económico, pero cuesta, ¿ya? Y si no lo haces bien,
te puede tocar a alguien más vivaracho y te ponen una demanda. Así de simple. Uno puede tener las mejores intenciones del mundo, pero algo que me recomendó, por ejemplo, mi abogado fue no hablar con tanto detalle con la persona que lo despediste, ¿ya? Porque me dicen, pueden tomar ese elemento en tu contra, ¿ya? Entonces, es penca en todos lados, pero por todos lados. A mí me encantaría juntarme con esa persona que despedí, a tomarnos un café y conversar. Mira, pasó todo esto y ahora te lo puedo decir sin filtro, porque ya ha pasado harto tiempo. Esto fue el 2023, o sea, van a cumplirse 3 años. De hecho, más de 3 años por la fecha. Así que es un impacto doble. Emocionalmente es súper penca. Yo cuando le pedí ayuda a mi amigo, nadie me dijo, no, si mira, no es tan complejo. No, siempre ha sido un proceso penca, ¿ya? Pero además tiene el tema económico, que si eres un emprendimiento, las lucas no te abundan y vas a tener que destinar lucas a eso. Y bueno, abogado para hacerlo bien. Ahí no sé si tienes alguna experiencia, Daniel o Estefan, respecto a eso. Yo ya perdí la cuenta cuántas personas tuve que despedir. Mira, se nos suma. Hola. Qué grande. ¿Qué tal, JM? Oye, sí, no habíamos dicho, pero audiencia, JM nos había dicho que por temas de fuerza mayor no iba a poder estar, pero sorpresivamente lo tenemos acá. Qué bueno verte. La JM. Fuerza mayor se volvió una fuerza menor. Excelente, qué bueno. Bueno, JM, preséntate y te comentamos lo que estamos. Hola, soy JM, un sobreviviente de las fuerzas mayores. Pero emprendedor, más dedicado al tema agro, bio, y en general más dedicado al tema de consultoría y gestión de innovación corporativa. Eso en corto. ¿En qué van hasta ahora? Sí, estamos conversando sobre contratar personas y cómo gestionar un equipo en un emprendimiento. Bueno, y justamente lo que estábamos conversando antes y que tú, Francisco, dijiste súper bien, el tema de la segunda parte, el del despedir rápido, porque claro, o sea, la mayoría de las personas como que dilatan el tema de despedir una persona porque cuesta, porque uno quiere estar seguro, todos esos temas. Pero como tú dijiste, el tener una persona mala en un equipo empieza a pudrir todo el equipo, porque todos empiezan a tener fricciones, te empiezan a pensar, ok, si esta persona está acá, entonces quizá no está no es un lugar donde yo tengo que estar, quizá es un lugar para gente de menor nivel. Entonces empiezan a ir, la cultura empieza a decaer, empieza a haber una serie de problemas respecto a eso. Entonces la decisión una vez que uno dice como ya hay que despedir a esta persona, hay que acelerarlo lo antes posible. Uh-huh. Daniel, ahí te habíamos preguntado por anécdotas tuyas también. O sea, bueno, como les decía, yo perdí la cuenta ya de cuántas personas he tenido que despedir en mi vida laboral. Me ha tocado de todo. Me ha tocado haberlo hecho muy mal, muy mal. Incluso me llegó una demanda a la empresa en un momento. Obviamente ahí yo asumo también la responsabilidad de esta cuestión. Yo creo que fui negligente en algunas cosas. Más que nada con temas más formales. También en este afán de uno de repente de avanzar rápido y ser ágil, cometí el error de ser como más informal como en la relación contractual con las personas, y eso me pasó la cuenta después justamente con una persona que se molestó y que al final nos terminó demandando. Entonces ahí también el tip es, yo sé que puede ser más tedioso tener formalidades para alguien que quiera avanzar rápido, pero es una inversión. Es una inversión porque más adelante, si hay problemas, vas a tener tu negocio, tu emprendimiento protegido. Así que trata de siempre estar dentro de la formalidad, aunque sean costos administrativos, aunque tengas que pagar previsiones sociales y todas las cosas que son parte de la ley, hazlo porque hay que hacerlo. Y también me tocó casos así como anecdóticos, como que trataba yo de cerrar bien las cosas, pero la persona se lo tomaba muy personal. Y como que íbamos, no sé, a la notaría a firmar el finiquito y hacer los pagos correspondientes y todas esas cosas, y la persona me quitaba el saludo y se iba. Así como a ese nivel de como reacción, fue como bien friki. Era una persona que justamente su salida era porque tenía problemas, tenía justamente estas salidas como súper, como
como agresiva psicológicamente contra el resto del equipo. Entonces fue como, y era como, tenemos que sacarla. Y también cosas, por ejemplo, de ya, ok, trabajemos con esta persona para que mejore, y le hay una oportunidad más, después otra más, y otra más, y otra más, y ahí justamente fallaba al principio de echa rápido. O sea, si esa persona, ya tú le diste una oportunidad, trabajaste con esa persona para poder, como dándole todas las indicaciones, el feedback, lo acompañaste, y ya si eso no quiere, no pasa nada, se acabó y adiós, termina con eso, porque es un lastre para ti. Y eso también le digo también a los líderes de equipo. Uno muchas veces, en general, no tiene tiempo para estar cargando con lastre. Tú estás trabajando con personas adultas, de cierta forma. Entonces, por tanto, si esa persona entiende cuáles son sus objetivos, sus roles, sus metas, y no lo está haciendo, y tú ya le has dado todo el feedback necesario, entonces se acabó. Se acabó. Entonces también es otra recomendación. Está el tema de la renuncia silenciosa o el despido silencioso, que también es un tema de la gestión de equipo que es bien interesante. No sé si lo han escuchado hablar. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Yo creo que todo esto parte de la base también de el feedback y de no partir con supuestos. Uno de repente dice, bueno, lo contrato a una persona buena, va a hacer bien su pega. No necesariamente es cierto. Es como, no sé, te pasa con los diseñadores. De repente tenéis diseñadores que tienen muy buenos books y tienen muy buenos books porque tenían muy buenos jefes que los forzaban a ser detallados, a hacer cosas bien. Entonces el diseñador se lleva su book a otra empresa y no logra copiar lo mismo porque no tenía un buen guía. Entonces hay un proceso en esto de que, bueno, las personas vienen de otros equipos, hacían las cosas de otras maneras, y es una labor del principio de uno, después de haber hecho una buena selección, hacer este proceso de onboarding y asegurarse que la persona entiende cuáles son las nuevas reglas del juego. Si la persona entiende cuáles son las nuevas reglas del juego sobre las cuales opera y lo hace mal, tú tienes un espacio para darle un feedback. Oye, las cosas no se hacen así, o esto me parece que no debería ser de esta manera, etc. Siempre no siendo muy animal. Si eso no pasa, si la persona sigue sin experimentar cambios, entonces, bueno, ahí hay que ser un poco más fuerte y después ya tú lo despides. Temas relevantes también en esto es no hacer público que lo va a echar. Por supuesto. Es normal que de repente como que todo circule en toda la oficina que lo van a echar y nadie le habla, porque ya es un cadáver andante y nadie quiere andar cargando el cadáver. Eso a ti igual como dueño te da como lo mismo, pero lo que ocurre es que si la persona sabe que la van a echar, puede hacer hartas cosas para complicarte la vida. No lo podéis. Porque para cuando tú despides, lo que tienes que hacer es una carta de o te tiene que firmar una constatación de que fue despedido. Y él sabe que fue despedido. Si no te firmó nada, o se lo hicieron de palabra, él puede presentar licencia al otro día. ¿Sabes? Aplicable desde el lunes. Y puede alargarte la licencia un tiempo, hacerte otras cosas. Esos algunos lo usan, lo he escuchado que lo usan, y lo he visto. Hablaron de la palabra, el tema de los contratos es crítico para las empresas. Si tenía una empresa, nunca hagas un contrato de palabra, siempre todo por escrito, porque la dirección del trabajo solo beneficia al trabajador. Yo vi un caso de una persona que trabajó un día y en el día no hizo nada y por lo tanto decidieron que no lo iban a contratar, o sea, como que el día de prueba. Y el tipo fue y denunció a la dirección del trabajo, terminó ganando la mitad del sueldo que le iban a pagar en el mes por ir un día. Pero automáticamente tiene que quejarse. ¿Y por qué? Porque como no había contrato, finalmente es palabra contra palabra y la dirección del trabajo siempre favorece el trabajo. Es muy difícil que diga la empresa tiene razón, a menos que la empresa tenga todo documentado y aún así te va a hacer negociar y te va a alargar un poco el tema. Lo mismo pasa, no sé, yo conocí un caso de una, y con esto le doy la palabra a otro, pero de una emprendedora que tuvo una trabajadora 10 años sin trabajar. 10 años. 10 años. Se embarazó 4 veces, prenatal, postnatal, licencia, prenatal, postnatal, licencia, etcétera, y mantuvo esa bicicleta 10 años. Hasta que en algún momento no se embarazó en el tiempo pedido y ahí por fin la pudo echar.
Entonces, hay técnicas y hay gente que es malintencionada y busca trabajo para aprovechar beneficios. Tienen que saber separar eso y identificarlo claramente. Hay gente que trabaja porque quiere trabajar, hay gente que va a estar a la vuelta de la rueda y la va a tener que estar tú permanentemente empujando, y hay gente que va a entrar a la empresa tuya para aprovecharse lo más que pueda. Y eso, el problema y el gran desafío que uno tiene es que es muy difícil de verlo a simple vista. Tení ingenieros de la Chile o de la Católica que son súper cornetas, igual, laboral. Sí. Entonces tú de repente decís, no, voy a sacar un gallo que sea de una buena universidad con título, eso es una buena referencia, pero pueden ser unos completos patanes. Entonces, como contratas también va a tener una cierta correlación de cómo es. Ya, de ahí, dale nomás, yo de ahí sí me meto más. Oye, ¿cómo serán ustedes que como que ya, como que la mayoría entendemos cómo es el caso de una empresa grande, porque todos vemos el caso si hemos trabajado en una empresa grande, o medianamente grande, una pyme, pero ¿cómo son los procesos de contratación? ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo son ponerlo como las funciones, etcétera? Pero ¿cómo es el caso en su experiencia de cuando estamos recién partiendo el equipo? O sea, somos, no sé, somos 3 fondos y vamos a hacer la primera contratación. Obviamente, uno que ha emprendido sabe que esa persona que va a entrar va a hacer básicamente de todo. O sea, porque los fondos hacemos de todo. Hacemos hasta limpiar el baño, como lo típico. Entonces, obviamente no le vamos a decir que tiene que limpiar el baño al primer contratado, pero tiene que tener esa flexibilidad para hacer cosas que no es algo que se hubiera visto en un principio. Entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo tener esta formalidad de protegerse con una especie de contrato? Pero también hablando sobre estos temas de la flexibilidad y de que hay días que, o sea, es que es irremediable en un emprendimiento de que hay días que uno va a estar trabajando 15 horas al día, pero no le puede exigir eso al empleado. Entonces, son unas peculiaridades como bien interesantes sobre eso. Sobre anécdota, no sé si te acuerdas, Francisco, la primera persona que contratamos en Eolis, hicimos todo un proceso de selección y encontramos una persona que se veía súper bien, su buena referencia, buena experiencia. Dijimos que ya estaba motivado para comenzar, y al día siguiente nos ghosteó y desapareció. Nunca más subimos a esa persona. Oye, ¿y cuál fue el proceso? ¿Cuánto hablaron? Fueron 2 semanas, no sé. Eso pasa caleta, y cuando los sueldos son bajos, pasa mucho más. Empresas que tienen harto tema de rotación, no sé, cajero de supermercado, McDonald's. Contact Center. Contact Center, la gente se cambia por Luca más, por Luca. No voy, es lo que hay nomás. Es muy difícil a ese, porque me imagino que era alguien que no le pagaban mucho. Sí, pues recién empezando. Recién empezando, era una persona que le iba a tener un sueldo bajo, automáticamente ya, ok, me cambio por la primera alternativa que tenga, que me pague mejor. Cero lealtad. Yo, mi primer empleado fue un gallo que contraté para trabajar en el campo. Y cuando yo me iba, él se iba. Se iba como al fondo y se iba a dormir. Después, cuando yo volvía, él hacía como que trabajaba. Nunca lo olvidé. Igual duró 3 meses. Porque actualmente uno se va acostumbrando y empieza la sobrecarga, que también lo harán cuando entraba, que tiene uno, que es como empezar a vigilarlo y gastar tu tiempo para asegurarte que el otro haga su pega. Entonces pasaba que lo vigilaba, pero apenas desaparecía y él desaparecía. Yo diría que, respondiendo a la pregunta tuya, Estefan, de qué es lo que aprendí en esa flexibilidad, mira, y un poco a la mala, cuando empecé a contratar gente, creo que esa flexibilidad no hay por qué pedírsela a un empleado. Y eso es algo que aprendí, de que no es socio. Muy buen criterio. Muy buen criterio. No se le puede pedir lo mismo. El empleado es empleado. Bueno, nos tocó en esa experiencia, que fue nuestra primera experiencia, y yo ya después dije, ¿sabéis qué? No, cuando se contrata a alguien es un empleado, entonces va al tiro la carta de oferta. ¿Cuándo comenzar a
como que pedir, hay que definir el rol, y es justamente lo que Daniel decía al principio de este capítulo, que era oye, ¿cómo perfila lo que estás buscando? El descriptor de cargo se llama. Descriptor de cargo, gracias. Eso no me estaba acordando. Bueno, y en el descriptor de cargo tienen que estar las tareas. Y por lo mismo tú también tienes que definir dónde está tu cuello de botella cuando dices, ok, aquí voy a necesitar ayuda, acá tengo la contratación, ¿no? Pero ahí justamente en el descriptor de cargo está ok, ¿dónde quiero que me ayuden? Y ahí uno va enumerando. Y después uno va tanteando terreno si es que, claro, es más proactivo y de repente le podéis pedir otra cosa por fuera, que no sea limpiar los baños, por supuesto, no, o sea, tal vez otra tarea, te voy a inventar tal vez algo más administrativo, no sé, la cobranza, oye, llámate al cliente, porfa, para que nos pague la factura, que me tocó verlo, ¿sabes? Que donde me faltaban manos para llamar y le pedía a mi gente, en particular a mi mano derecha de ese tiempo, decía, porfa, llámate a estos clientes que yo sé que tienen mejor relación, porfa, hazte la cobranza, que no era una tarea de él, era una tarea de otra área, pero yo sabía que la relación la tenía y por otro lado, él no tenía problema, le gustaba conversar con la gente, era un gallo muy sociable, entonces yo sabía que lo podía hacer a pesar de que no estaba en su rol, ¿ya? Pero eso yo te diría que no le tendría por qué pedir la flexibilidad como un founder si no es un founder, ¿ya? Así que eso, y ahí también un tips, cuando ustedes crean, los que nos están escuchando, crean que tienen que contratar, la primera traba que uno tiene es que igual uno, si bien busca contratar, como que cuesta delegar, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente uno puede ser más rápido que quizás que la persona que estáis contratando. Tienes un estilo que quieres que esta persona tenga, y uno tiene que empezar medio a soltar. La otra persona se puede demorar, sí, tal vez tú en el proceso te va a demorar, no sé, 5 días y él tal vez se va a demorar un mes, ¿ya? Pero esos 5 días que a ti te toma, tú podrías agregar más valor en otro lado. Entonces, como, ya, ok, sacrifico esos 5 días, este proceso se demorará un poco más, pero yo puedo estar agregando valor en otro lado, que eso finalmente se va a traducir en más ingresos para la empresa y vaya a poder aguantar, ¿no? Pero ahí cuesta caleta, y para los que ya están empezando a contratar, cuesta caleta poder como soltar. Yo me acuerdo que la primera vez que contraté me costó mucho, hasta que, bueno, tuve la suerte que en esa contratación fue un muy buen elemento y ya después caché que ya lo podía dejar. Eso, dejo la palabra. Sí, yo creo que tocaste súper buenos temas. Dale tú, José. No, sí, bien cortito. Yo creo que la expectativa de contratar es que no vaya a tener un mini tú, vaya a tener un tipo que va a tener sus propios temas, va a tener su propia racionalidad y va a demorarse más o menos, dependiendo de lo que él quiera dar, pero él también se va a ver a sí mismo como un empleado, entonces va a tener otra forma de entender la empresa y su relación con el trabajo que no va a ser la misma que la tuya. Y además, hay que tener cuidado porque si tú le puedes dar tareas que no corresponden a su rol, él te puede denunciar directamente a la dirección del trabajo. Así son cosas que él puede asumir que son denigrantes, porque son demasiado fuera de su expectativa. Hay que tener cuidado. Te escucho muy mal, JM. Acércate al micrófono. Mal? Ahí sí. Ahí, ya. Sí. Y hay que tener harto cuidado con eso. Un contrato legal es un contrato legal y hay que cumplirlo en base a esa lógica. Sí, yo complementando lo que decía Francisco, es cierto, o sea, hay socios y hay empleados. Eso tienen que tenerlo súper claro. Yo creo que hay muchos founders, muchos socios que confunde eso, que no lo tiene claro y empieza a contratar gente y empieza a meterlo en roles o asignarle tareas que en realidad escapan del scope que debería tener esa persona y que está bien si quieres compartirlo, pero pasa que la responsabilidad es tuya, porque tú eres el dueño, tú eres el socio, socia, y no es esa persona. Entonces, y esa cuestión, por ejemplo, de ponte la camiseta, la remera, como dicen en otros países, eso es justamente la señal de que en el fondo, bueno, hay como un abuso, en el fondo quieres que se comporte como founder, pero en el sacrificio, pero no en la toma de decisiones. Entonces, eso también es tóxico. O sea, incluso como señales tóxicas de una empresa es cuando te dicen que te pongas la camiseta y que somos una familia y ese tipo de cosas. Yo creo que es como una caricatura, pero es cierto. O sea, hay que separar esas cosas, hay que tenerlas claras. Las personas que están trabajando contigo como empleadas no están en la parada tuya de correr riesgos. Y eso es súper importante. El riesgo lo estás tomando tú. Entonces, sí.
Eso también, porque a veces también me ha tocado ver founders que abusan, y eso me molesta mucho, porque justamente no tienen esta definición y como que arriesgan la empresa como... Y les da lo mismo lo que pasa con el empleo, y esa cuestión también no es buena, no habla bien de ti. Soy como súper drástico en eso, porque pasa que me tocó hace un par de meses ver un caso así, y ¿qué pasó al final? Los trabajadores, los empleados quebró la empresa y no recibieron su finiquito. Entonces, y eso para mí también, o sea, hay riesgos, sí, en todo esto, pero la gente que trabaja contigo porque también confía en que tú vas a cumplir con todas las cosas que tienes que cumplir. Deberíamos hacer un episodio para el empleado, las malas prácticas corporativas de la startup, las malas prácticas de la startup. De la startup y de las empresas, cómo van refundando cosas, se van transfiriendo activos para después quebrar, por ejemplo. Uy, sí, No, sí, pero muy o sea, feo. Para que estén atentos a ese tipo de Sí, cuestiones. muy feo eso, Sí. cuando le sacan todos los activos a las empresas que pueden liquidar y después la hacen quebrar. Claro, Y y ahí los no le dueños... pagan a nadie. Pero bueno, es otra historia. o sea, Pero sí, pues, onda, también he visto empresas que, perdón que me da tanto, pero que están todos los empleados van todos los días pero no hacen nada, porque todos dependen de una tarea del dueño, y que no sé, el dueño tenía que mover sus contactos para vender. Todos van a cobrar su sueldo, pero si no hay flujo de venta, no vas a tener cómo mantenerlo. Entonces hay que ser sensato, los empleados van a hacer la pega por la que tú los contratas, y si tú contratas mal, vas a tener problemas tú. Ellos van a cobrar su sueldo, y si no les pagáis un mes, ten por seguro que se vienen las demandas. Sí. Ahí entra sin duda el tema de saber delegar, como dijo Francisco, como de definir bien las funciones, delegar y estar siempre comunicativo en todas las necesidades que tienen en el equipo. Pero igual, como que me entra duda cómo balancear eso de la flexibilidad en un equipo inicial. O sea, está bien, yo entiendo perfecto y no hay que exigirle las cosas, pero ¿cómo se puede hacer para que se pueda tener cierta flexibilidad igual? Porque para no estar tan restringido a eso. Y obviamente manteniendo una cultura de equipo buena y todos esos temas. Para eso tenéis más founders. Por eso te recomiendan no ser solopreneur. Para tener dos jóvenes más a quienes apretar. a quienes darle toda la flexibilidad. Ellos son flexibles. O Ellos son hazlo, flexibles. claro, o hazlo socio, si quieres. Por último, Sí, sabes que no estoy buscando un eso empleado, estoy buscando un socio. Eso estaba pensando como que si estamos hablando de los primeros empleados, como que, ¿qué opinan de eso, de estos primeros empleados que se les da un 5 o 10% obviamente con un acuerdo de vesting, pero que puedan llegar a esos 5 o 10% a partir del trabajo? Depende mucho. Dale, Daniel. No, o sea, sí, en teoría te dice que si en efecto el variable es parte de lo que ellos reciben, entonces debiesen estar como alineados. Pero no siempre funciona así. De hecho, la experiencia cuando tenéis como poco porcentaje, termináis volviéndote a alguien que pone las lucas, porque obvio, no le vaya a regalar las acciones, le vaya a dar, no sé, a precio de descuento, que tiene todo el sentido del mundo. Pero si igual no tiene poder de decisión ni nada, puta, es una persona que recoge dividendos nomás. Entonces al final tampoco hay que tener la flexibilidad porque tampoco tiene la motivación. Si es que es un buen empleado, va a buscar más que las lucas. Va a querer estar en la toma de decisión, va a querer que su voz tenga cierto peso, pero si le haya a decir como no te pesco porque pesáis solamente un 5%, puta, se te va a terminar yendo. No, pero asumiendo que ahí tienen participación, pues, obviamente. Pero... O sea, es que si le vaya a poner harta participación es un socio, pues, y ahí obviamente que tú esperes flexibilidad, ¿cachai? Pero ahí, claro, da ahí del paso de que sea un empleado a que es un socio, ¿cachai? Pero ahí no le vaya a dar un 5%. Yo creo que depende mucho el rubro. Depende mucho el rubro y las condiciones, porque hay rubros, voy a disparar para cualquier lado, pero restaurantes. No le da a un mesero un 5% de propiedad del restaurante, ¿cachai? Porque hay negocios que tienen más y menos riesgo. Yo creo que la participación solo es viable cuando son negocios que explotan harto. O sea,
y tenéis disponibilidad de la persona que está trabajando para ti de pensar en el largo plazo. Y además hay más incertidumbre. Claro, si tú llegáis y decís, voy a contratar a esta señora que es una mamá soltera y le voy a decir, ya, te voy a pagar el mínimo, pero si trabajáis, te sacáis la mugre y gastáis todo tu tiempo, te voy a dar 10% de acciones de esta empresa. Loco, te voy a decir que no, porque ella necesita la plata. No, obvio, sí estamos hablando de... O sea, el contexto de lo que estamos hablando son startups. Sí, pero es que, sí, yo de repente me enfoco en pymes, pensando que también no escuchan mucho de pymes, pero la startup también, ¿cachai? Muchos trabajadores, de repente, para ellos el tema de manejar acciones es desconocido, ¿cachai? Yo diría, mira, para serte honesto, sí, probablemente vaya a hablar con un ingeniero, un abogado, que tienen esa noción, puede ser que a ellos les interese. O alguien que tenga cierta experiencia y haya trabajado y le interese este tema más a largo plazo. El resto de la gran mayoría de la gente, darle acciones puede ser un problema para ellos y para ti. Así, súper. Sí, y además yo creo que todavía el ecosistema le falta madurar en ese aspecto, como que te paguen con acciones o stock options, que son la otra dinámica, ¿cachai? Todavía falta, o sea, en el mundo de la startup, en Silicon Valley, tú tenías, incluso hay como un mercado secundario para comprar esas cuestiones, como todo, hay todo un ecosistema construido en torno a esto, porque llevan, ¿cuánto? Como 40 años haciendo esto, o más. En cambio, en Chile, en México yo lo vi un poco, bueno, que en México estuve más metido en temas de startups, pero en Latinoamérica todavía un grueso importante de las empresas son empresas pymes, más tradicionales, donde los socios tienen los porcentajes de participación, las acciones, y el resto recibe un sueldo. Y se acabó. Entonces, incluso los socios tienen todos los porcentajes de acciones desde el momento cero que se funda la empresa y no con un vesting ni nada muy sofisticado. Entonces, mucho más rígido y tradicional. Hay un tema que me gusta, el tema de la gestión de equipo, y lo he visto y me tocó una vez arreglarlo, que tiene que ver con cómo construyes un equipo de alto impacto. Y ese es un tema también, muchas veces, en una lógica, yo creo que en una lógica más tradicional, tú piensas, y también el negocio también influye, o sea, si tu negocio es tradicional, un restaurante, quizás no estáis buscando un equipo de alto impacto, ¿no? Pero puede que sí, pero el tema del talento creo, por lo menos en el mundo de las startups, es sumamente importante, porque al final la diferenciación, lo que tú tienes al principio, es el talento, no es nada más que eso. Entonces, ahí tener un equipo altamente aceitado, de alto impacto y todo eso es súper importante. Y ahí, por ejemplo, me tocó ver cuando los equipos están desgastados, cuando los líderes ya no los pesca nadie. Y esa parte es súper tóxica porque pasa que tenía un equipo podrido. Y tenía un equipo en donde las personas básicamente, y lo mencioné antes, el tema de la renuncia silenciosa, donde básicamente las personas hacen lo mínimo y se van para su casa. Y listo. Y se produce como una especie de cinismo, porque también tú quieres como levantarlo. A mí me tocó el rol de como, ya, vamos, empecemos a levantar, empecemos a avanzar más, y como ya están en un mindset como que ya no me importa nada lo que pasa acá, mientras me paguen y todo eso, me tocó también el caso de que eran cínicos, que en el fondo decían, sí, vamos, y la cuestión, y después los resultados eran lo mismo. ¿Cachai? Y es porque están en un estado de renuncia silenciosa, y lo que quieren es que tú los despidas, y bueno, según la legislación de Latinoamérica, varía entre cada país, bueno, en Argentina quizás ya no va a ser así, pero en general en Latinoamérica tú recibes indemnizaciones por años trabajados cuando te despiden. Y muchas personas están en este modo de renuncia silenciosa y esperan que las despidan para así recibir el finiquito y no renunciar a ella. Ahí también pasa eso y me tocó ver casos así y era terrible porque pasa que cuando no tienes plata para pagar esos finiquitos tienes que quedarte con
persona ahí, y la persona no quiere estar ahí, y tú tampoco la quieres a ella, y como que ¡ah! Y estás como en un círculo vicioso en donde todos tratan de poner la mejor cara, pero saben que no quieren estar juntos. Entonces, me pasó eso también. Ahí me gustó lo que nombraste, el tema de generar equipos de alto impacto. El tips que me sirvió mucho y que me acuerdo que lo leí en alguna parte, pero hace muchos años atrás, y después lo apliqué, no sé, por debo haberlo leído en 2016, cuando no tenía equipos, digamos, y lo leí en 2016, lo habría aplicado hace, no sé, 4 años atrás recién, el tema de que cuando... Está como el mito esto de que cuando tienes una persona que ya tiene cosas buenas y cosas malas, ok, potenciémosle las malas. A mí lo que me resultó, al menos para tener equipos buenos, es olvidémonos de las malas, potenciemos las que tiene buenas y hagámoslas muy buenas, ¿ya? Y me pasó con una chica en particular que a ella le gustaba mucho programar. Nosotros contratábamos gente que supiera el mercado eléctrico y que además fuera buena programando, porque era como habilidades mínimas, ¿ya? Pero ella, lo último, lo de programar, se le daba muy bien. O sea, era muy, muy buena en eso. Entonces, más que potenciar la otra parte con algún diplomado y cosas de ese estilo, empecé a hablar con ella, también le preguntamos al resto del equipo y ella como que contaba que naturalmente le gusta mucho el tema de programación. Y ahí en ese tiempo recién se estaba hablando de inteligencia artificial como a nivel masivo. Yo sé que Daniel alguna vez lo dijo, que inteligencia artificial se viene hablando hace más de 10 años, ¿ya? 50, pero como más... 50. Para que cachen, ¿ya? Pero esto te digo que fue recién, entonces le pusimos un proyecto donde nosotros teníamos un cuello de botella, no sé, pues hacer un reporte que nos tomaba 2 horas, y le pusimos el desafío de, ok, hagamos un proyecto que claramente tiene que ver con programación, le pusimos un practicante, después el practicante encontró herramientas que justamente tienen que ver con inteligencia artificial, y lo que hicimos fue a esta chica apoyarlo en eso, en que ella era buena, a que fuera aún mucho mejor. Y terminó liderando un proyecto que un informe tardaba 2 días, terminaron haciendo en 30 minutos. O sea, fue un cambio, pero brutal. Y más que te diría que, claro, ahí agregó valor, porque si lo hubiera potenciado en lo otro, quizá hubiera estado todavía los mismos 2 días haciendo algo. Entonces, también hay un tips que a mí me sirvió, tienen que verlo tal vez ustedes con las personas, pero más que potenciar lo que les falta por mejorar, potencien en lo que son buenos para que sean extraordinariamente buenos. Bueno, hasta el punto que después a ella le salió otra oportunidad y se fue, y yo le dije, ustedes es lo mejor. O sea, incluso créete el cuento de que fuiste capaz de liderar un proyecto y que tuvo un éxito súper fuerte. O sea, eso debería incluso mostrarlo, ¿ya? Pero eso, lo comento, que eso me sirvió mucho, potenciar en lo que ya son buenos para que sean exageradamente buenos. Sí, yo estoy de acuerdo en ese consejo, salvo un tema que es importante, que es que la debilidad que tiene una persona influye negativamente en el resto del equipo. Ahí tenemos un tema. No sé, digamos que un tema de actitud. Quizás, si es agresivo con el resto o cosas así. Sí, entonces, no, claro, sí, de acuerdo. Hay un estudio de Gallup que hizo como en Estados Unidos de distintos tipos de organizaciones y veía los distintos tipos de trabajadores en torno a su motivación hacia el trabajo y cómo esa motivación iba generándole valor a la organización. Y se dio cuenta que del 100% de los trabajadores de las organizaciones, 30% agregaba valor. Eran gallos que estaban motivados, que tenían ideas, que ejecutaban. 50 seguían a la manada. Si estábamos todos, si había como un grupo importante sentado fumando, ellos también se iban a sentar a fumar. Y si se notaba que había trabajo, ellos se iban a sumar a trabajar, pero estaban siguiendo a los alfa. Y hay un 20% que te quita valor. O sea, gente que hace mal su pega, o que está preocupada de, ok, mirando el reloj cuándo me voy, o atendiendo mal a los clientes, pero no está preocupada, está quitándote valor a la empresa. Y cómo te lo quita, atendiendo mal y llevándose su sueldo. El problema es que, y en general lo que ellos concluían es que eso te iba a pasar casi siempre. Era como muy difícil que tuvieras a toda la empresa alineada y motivada y promoviéndote ideas. El desafío que tú tenés en general cuando estás gestionando un equipo es estos tipos de personas en dónde están en la jerarquía de la organización. Porque si tenés como jefe a personas que le quitan valor a la organización, todo hacia abajo va a colapsar. Porque si se fijan, yo dije que hay un 50% que sigue la masa. Entonces, si los jefes están arriba, esa masa va a ser improductiva. Toda la empresa se va a ir al carajo. Si tú no premias a los que te están dando idea, le das ascenso, le das espacio, ese 50% que es la masa,
tampoco va a ver que no hay beneficio en ser productiva y se va a ir para abajo. Entonces, hay que identificar cuando uno está gestionando el equipo quiénes son los que están proponiendo ideas, se están moviendo, e irles dando el espacio de promover el mérito dentro de la organización. Porque si no, se te va a pudrir todo estructuralmente. Y es muy difícil evitar que haya gente que finalmente lo único que quiera es que le paguen y hacer lo mínimo posible. O sea, siempre te va a pasar. Incluso se da, y con esto cierro, que hay buenos empleados una temporada que se vuelven pésimos empleados en otra temporada. Tal vez por algún conflicto en otro compañero, tal vez porque se enamoraron, tal vez porque se desenamoraron. Ocurren muchas cosas que afectan la productividad de los empleados y no todas están dentro del control de la organización. Y pasan, ¿no? Hay una frase también que también me dijeron que me hace sentido. O sea, felicitaciones son públicas, los retos son privados. Así, y eso creo que es muy sano también en la dinámica de equipo. O sea, reconocerle a las personas. Otra dinámica que creo que es importante que los equipos deben tener son las conversaciones uno a uno, como que más todavía si quieres equipos de alto impacto, y tenerlas estructuradas, como que no tiene que ser una conversación así como, ay, sí, ¿cómo te fue ayer? ¿Cómo estuvo? No sé, no sé. Tiene que ser como estructurada porque también, todo esto parte de la base de que los negocios, las empresas las constituyen personas. Y por tanto, más allá de la inteligencia artificial, la automatización, los sistemas digitales interconectados y todas esas cosas, al final de cuentas, siempre hay personas. Y por tanto, el tema de entender la naturaleza humana, entender cómo cada persona, que es un engranaje dentro de toda esta maquinaria, influye, es súper importante. Yo tuve la oportunidad en mi ex empresa de trabajar hasta con 35 personas, de como 3 países, 4 países distintos, al final ya era coordinado por todas partes. Y resulta que el tema cultural era heavy, porque pasaba que bueno, aparte que como chilenos no nos entendemos bien con el resto de Latinoamérica porque con suerte hablamos español y nos volamos pésimos. Había temas de, por ejemplo, me acuerdo de los mexicanos, el ahorita, que es un clásico chiste de qué es el ahorita para los mexicanos versus Latinoamérica y todas esas cosas. Y entonces había un tema que tú, para poder conectar con las personas, tenías que entrar a hacer un trabajo un poco más profundo, porque había un tema cultural que también había que poder avanzar ahí. Pero también, otro tip, conversa con las personas de tu equipo, pero de forma estructurada, sistematizada. Lo mismo que los descriptores de cargo, que te ordenan mucho, que hazlo, por favor. También ordena las conversaciones que vas a tener con tu equipo. A las rutinarias, ten preguntas, al final tú lo que tienes que hacer es como aceitar estos engranajes y ver cómo pueden encajar de la mejor forma para así generar alto impacto. Y volvemos al tema de si hay alguien que realmente tú estás viendo que no está encajando, que ya hiciste feedback, y córtalo. No sigas buscando ese encaje porque ya probaste y tampoco puedes tener mucho tiempo. Y lo otro, el tema del micromanagement. Delega. Por eso tienes personas. En la medida que las empresas van creciendo, uno como founder está obligado, porque nadie más lo va a hacer, de empezar a ver la estrategia por sobre la operación. Y a mí me ha tocado mucho en las mentorías, y también me pasó a mí, que veo que los founders siguen metidos en la operación. ¿Por qué? Porque no delegan, porque quieren que estar ahí metidos en el detalle, porque se acostumbraron a estar ahí. Y tú estás contratando gente justamente porque tienes que empezar a ver la estrategia, la táctica y la estrategia. Y eso es crítico, porque la empresa no va a pegarse saltos cuantitativos si es que tú no empiezas a ver la estrategia. Así que eso también de hecho, es probable que si tú estás haciendo micromanagement, es probable que estés haciendo mal la gerencia. Sí. Y ocultas tu mala gestión como gerente yendo a hacer micromanagement. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un síndrome que se llama el síndrome del setear para fallar. Esto pasa más por género. Los hombres son mucho más... ¿cómo se llama esto? Había unas formas de hacer que los empleados renunciaran y los dividían por género. No recuerdo cómo hacían renunciar a las mujeres, pero una forma que tú tenías para hacer que
que un hombre renunciara era hacerle micromanagement. Estar preocupado de todo lo que te entregaba, ir dedicándole ese rato, porque al final el hombre con esa pérdida de libertad se terminaba frustrando y se iba aburriendo. Y un poco uno cree que con el micromanagement o dedicándole tiempo para darle feedback intensivo de cómo hacer las cosas, ayuda a muchos empleados a crecer, y suele pasar al revés. Los empleados se empiezan a frustrar porque les estás demostrando directamente que no confías en ellos, por un lado. Por el otro lado, hemos hablado mucho de cómo ver que los empleados se vayan alineando, etcétera. Es un rol clave tener una visión, misión y valores claros como empresa. No existen para hacer un llamado de marketing a tus clientes, sino que existen para que cuando tú no estés, un empleado tenga una base de estructura sobre la cual tome decisiones. Entonces, ¿por qué hay una visión? Porque los empleados tienen que tomar decisiones que ayuden a cumplir esa visión. Si tenéis valores como organización, esos valores están para que el empleado, cuando tenga que tomar una decisión, tome la decisión basada en esos criterios. Entonces, si un empleado no se logra alinear esos valores, nunca es un empleado que no te está aportando a la organización porque está pensando en una orientación distinta a la que hace el resto. Y por lo tanto, no te conviene que esté en la organización, por muy bueno que sea, porque eventualmente va a empezar a tomarse las partes, a hacer las cosas como él cree que hay que hacerlas y no como la organización decidió que deberían hacerse. También. Diría que eso parte los valores incluso ayudan a, como bien tú dices, JM, a tomar decisiones de cara hacia lo que ejecuta el cliente, pero también se toman decisiones en función de cómo también el equipo mismo se lleva. Yo me acuerdo que dentro de todo el tiempo que yo me tomaba en contratar, que había una parte que la delegaba. Yo lo dividía en 3 etapas, y la primera etapa no la veía yo, la veía así como ya. ¿En qué equipo va a estar en este equipo? ¿Quién es el jefe de ese equipo? Esto ya. Yo le decía a ese jefe y con un empleado de más abajo, ustedes lleven la primera parte, ¿ya? Porque me interesa que también se lleve bien con usted. Y es justamente porque si todos van remando para un cierto lado, el ideal es que esa persona también reme, ya sea, insisto, de cara a los clientes, puede ser de cara a los proveedores, de cara del mismo equipo. Oye, salgamos a hacer algo, por ejemplo, en un área de almuerzo, hoy podemos almorzar juntos, o alguna actividad extra oficina, pero por favor no tengan esa actividad extra oficina fuera de los horarios de oficina, y tengan cuidado porque recuerden que son empleados, no debería exigirse más allá de la hora. Pero también te sirve para afiatar equipo. Ese tema del misión, visión, valor te funciona para saber cómo se pueden afiatar bien los equipos. Y eso también es clave, team building. Eso también es clave en los valores, insisto. Me gusta lo que dice JM, de que no es un tema de marketing, pero no es solamente algo de cara hacia el cliente, como bien lo decía JM. También es hacia adentro. Claro, te saco, mira, porque al final, ¿qué ocurre? Y por qué finalmente a los gerentes les cuesta salir de la pega diaria, porque finalmente dicen, nadie piensa como yo en la empresa. Bueno, y si nadie piensa como tú, es culpa tuya porque estableciste una misión, visión y valores que no le transmitiste a nadie. O estuvieron ahí como marketing y nunca se anquilosaron como cultura de la empresa, o tú propusiste algo y terminaron haciendo otra cosa. Y para eso están. La misión, visión y valores están como una estructura de criterio que tiene que funcionar para cuando tú no estés, el resto lo tenga que usar como referencia para tomar decisiones. Eso ya sea externo, pero también y sobre todo interno. Yo quiero ahí reforzar un poco lo que hablaban de los valores, los principios, misión y visión. Lo conversamos en otro capítulo, que incluso lo mencionaba, que era el Culture Design Canvas, que básicamente es como un canvas que tiene un corazoncito al medio y que es una herramienta que permite ejercitar y definir cuáles son el propósito, que es el why, volviendo a Simon Sinek, y cuál es el propósito de la empresa, del equipo, y con eso vas definiendo principios y valores. Entonces pasa, y esto está como estudiado, y lo agarro ahí de lo que dice Simon Sinek y su Golden Circle y todo eso, que cuando los equipos saben el para qué, el por qué están haciendo las cosas, cuál es el propósito, hay un alineamiento del mindset del equipo, de cómo están pensando, pero también de la cultura. Y eso es súper importante, porque muchas veces las empresas, ya, tú vas a buscar una persona que es técnica, bacán, se la sabe toda, es muy bueno, pero culturalmente no encaja por ningún lado. Y al final se genera una expectativa que no se cumple. ¿Y eso por qué? Porque
no estás viendo bien la cultura. Entonces, también hay 8 tips. Si tú quieres tener equipos de alto rendimiento, personas sumamente alineadas, personas que están sincronizadas sinérgicamente contigo, poco menos que tienen telepatía, define la cultura. Define la cultura, tus principios, tus valores, la misión, visión, el porqué, el propósito, todas esas cosas. Entonces, busca herramientas también en Internet, como estos, el Culture Design Canvas y esas cosas que permiten construir ese tipo de cosas. Y mi recomendación es como que no te vayas escribiendo un manifiesto de 2000 páginas con todo esto, sino parte con un punteo, con ciertos principios. Creo que eso alinea mucho. Eso yo no lo hice y también me pasó la cuenta. Así que lo recomiendo. No hay No, que sin ser duda. súper Y en eso hay que ser súper cuidadoso también en los principios y valores que se van poniendo, porque aquí va al extremo. ¿Qué pasa si es que todos siguen estos principios, estos valores? ¿Qué va a hacer una organización? Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Uber? Uber, ellos tenían un manifiesto creo que como de 20 valores, etcétera, pero los más manifiestos eran unos valores que eran como siempre tienen que ganar, o sea, como ganar a toda costa, y otro principio que era como always be hustling, justo así como hustling, como de siempre hacer cosas más allá de lo de eso para poder ir avanzando. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, obviamente Uber logró una mayor cantidad de mercado ganando sobre la competencia y sube bien en ese sentido, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esa cultura? Una cultura sumamente tóxica al interior de la organización, que sacaban a mujeres, las trataban pésimo, mucha competitividad interna, y el tema de siempre tener que estar ganando lo llevó a que tomaran un montón de decisiones que eran contra la ley, que se abusaban en ciertas partes de algunos países que entraban. Entonces, al final de cuentas, eso llevó a la caída del CEO y que reformaron completamente la empresa porque la cultura ya llegó a un punto que no daba más. Pero eso fue un triunfo del CEO y del CEO dueño. Instaló sus valores en la empresa. Al Sí. final, desde la lógica cultural, sí, buscamos que la misión, visión y valores reflejen la misión, visión y valores del founder o dueño. El problema es que a veces el dueño es una basura de ser humano. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, es cierto, pero finalmente Eso puede pasar. eso puede pasar. Y ahí el empleado es el que tiene que tomar la decisión. ¿Estos valores se alinean conmigo? Ahí el empleado es el que debería cuestionárselo. Es increíble cómo la empresa se ve, o sea, el socio, el fundador o los socios se ven reflejados en la cultura de la empresa. Como que cuando me tocó ver una vez una empresa que estaban funcionando pésimo, así como que habían silos, no se conversaba y tal, y como que y me contaba esto un consultor que estaba como asesorando a esta empresa y me contó que pasaba esto y después tuve la oportunidad de conversar con el socio fundador y era una basura de persona. Y era como, no sé por qué me sorprende, pero me sorprende como ver eso, concentrar en una persona. Es importante eso. Y nada, yo vuelvo a recapitular desde el principio: demórate en contratar y despide rápido. Obviamente después un proceso rápido también de dar feedback, ver si mejora, cambia, y si no, adiós, porque tenéis que avanzar, si no se te convierte en un lastre. Y lo otro, cuando despidan, háganlo bien. Si no cachan temas legales, contraten un abogado, porque de verdad les puede salir carísimo despedirme. Sí. La tranquilidad es priceless, no tiene precio. Y con frialdad, despídanlo, porque al final, en muchos de los casos, cuando uno está partiendo, es él o ustedes. Sí, porque, ok, te da pena que se va a quedar sin pega, no va a tener su salario, pero ese salario es tu plata. Entonces, si tú no estás teniendo plata, estás a pena y estás manteniendo a alguien, también tenéis que pensar en ti y en lo que va a pasar después. Amor propio. Y estimados, buen capítulo. Ya saben, para todos los que están escuchando, pueden seguirnos en las distintas redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, por supuesto. Estamos en... ¿Dónde más estamos, Daniel? Spotify, Apple Podcast, y Instagram, LinkedIn y YouTube. Así que que eso. Nos falta TikTok, pero estamos preparando los pasos de baile. Vamos a salir bailando. Y también, si tienen algún tema que quisieran que conversáramos, por favor, déjenlo en los comentarios.
Y también nos ha pasado que a veces contactan sobre todo a Daniel con oye, tengo alguna duda puntual de temas de emprendimiento, feliz, lo ayudamos. Daniel también nos baja esa conversación y ahí damos feedback entre todos y le respondemos. No soy yo el que responde, o sea, sí yo escribo, pero me dan idea. Claro, Daniel escribe y se lleva el crédito, pero nosotros somos los que pensamos. Sí, básicamente. Claro. Sí, así que yo acá soy una pantalla nomás. Soy Daniel reenvía, pone mensajes así como reenviar al grupo y después del grupo reenviar al No, mentira. No. Eleva la discusión. Te llega una respuesta de 4 personas por el precio de un mensaje. Así que ya saben, úsenos y cualquier comentario feliz de recibirlo. Así que eso, hasta el próximo capítulo. Inscríbanse todos. Compártanos. Compártanos también en sus redes. A sus amigos, amigas, emprendedores que están ahí ahogándose con empleados tóxicos, con contrataciones. Y todo. O a su amigo emprendedor tóxico también para que cache que hay ciertas malas prácticas que no las tiene que hacer. O que tiene que hacer, depende. ¿Por qué todo el mundo me renuncia? ¿Por qué todos me renuncian? Y está encima todo el rato y es súper tóxico. También le sirve. Y estimados, un abrazo, hasta la próxima. Chao. Chao.